Séptimo grado, Escuela de Pastoral. Lección 16. Formación en el desierto. Atención, alma en búsqueda. ¿Sabías que en el desierto, Dios no solo probó a su pueblo, sino que le reveló el secreto de la redención que cambiaría la historia para siempre? Moisés, Aarón, una vaca roja, serpientes de bronce y un agua que no era común. ¿Qué tienen en común? Descubre cómo estos misterios del Éxodo son la clave para entender el sacrificio de Cristo, el poder del perdón y tu propia liberación espiritual. ¿Listo para un viaje que transformará tu fe? No te lo pierdas. Oración. Oh Dios, Padre de las luces eternas y Maestro de los misterios sagrados, que en el desierto ardiente de la prueba revelaste a tu pueblo los signos ocultos de la redención, y en la sequedad de la tierra árida hiciste brotar el manantial inagotable de tu misericordia, concédenos ahora, en la quietud de este instante, contemplar con ojos purificados el fulgor de tu designio, oculto bajo el velo de las sombras antiguas, y manifestado en la plenitud de Cristo, luz del mundo. Tú, que por medio de Moisés y Aarón, sacerdotes de la antigua alianza, enseñaste a Israel el camino de la expiación y la esperanza, y en la sangre de la vaca roja, en el agua lustral y en la serpiente alzada, prefiguraste el sacrificio perfecto que nos salvaría. Abre los ojos del corazón para reconocer, en cada gesto de tu ley, el eco de tu amor que se entrega sin medida. Que la lección del desierto, donde el hombre, frágil y rebelde, aprendió a confiar en tu providencia, sea para nosotros escuela de humildad y abandono. Que el error de Moisés, que golpeó la roca en lugar de hablarle, nos recuerde que tu gracia no se fuerza, sino que se acoge con fe sencilla y corazón contrito. Que la muerte de Aarón en el monte Hor, nos enseñe a dejar atrás lo que fue, para que lo nuevo, que es Cristo en nosotros, pueda reinar sin obstáculos. Oh Espíritu Santo, soplo divino que guías a tu iglesia, infunde en nuestras almas la sabiduría que trasciende los siglos, para que, como María, la profetisa, cantemos con júbilo las maravillas de tu fidelidad, y, como los levitas, sirvamos con manos puras en el santuario de tu presencia viva. Que el pan del cielo, que fue maná para Israel, y hoy es el cuerpo de tu Hijo, nos alimente no solo para el camino, sino para la eternidad. Que el agua que brotó de la roca, símbolo de tu Espíritu derramado, sacie nuestra sed de ti, y nos lleve a beber de la fuente que nunca se agota. Te damos gracias, Señor, por el don de esta revelación, que ilumina nuestra mente, fortalece nuestra voluntad y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Haz que, al meditar estos misterios, no nos quedemos en la letra, sino que, como el pueblo que cruzó el desierto, avancemos hacia la tierra prometida, donde tú mismo eres nuestro descanso y nuestra herencia. Que esta oración, elevada en la comunión de los santos, sea un canto de alabanza perpetua, un eco de la liturgia celestial, donde todos los redimidos, unidos en un solo cuerpo, te adoran en espíritu y en verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, a través de Moisés, dio a su pueblo. Función expiatoria del sacerdocio. Yahvé dispuso que la familia sacerdotal de Aarón habría de cargar, en adelante, con la función expiatoria de Israel, junto con toda la tribu de Leví, a la que ellos pertenecían. Tú, tus hijos y la casa de tu padre cargaréis con las faltas cometidas contra el santuario. Tú y tus hijos cargaréis con las faltas de nuestro sacerdocio. Números capítulo 18, versículo 1. Es decir, Dios asoció a los levitas, a título de servidores, al misterio expiatorio de los de Aarón con respecto al pueblo. Del mismo modo, tú y tus hijos tendréis la responsabilidad de las faltas contra los deberes del sacerdocio y contra los ritos y ceremonias. Números capítulo 18, versículos 2 a 3. Así, Dios dio respuesta al temor de los israelitas de ser destruidos por el contacto con Él en su morada. Sin embargo, dispuso que los sacerdotes asumasen el riesgo de entrar en contacto con el altar, mientras que los levitas lo harían con una exposición menor. De esta manera,
Cumplían la tarea de proteger a la comunidad israelita, que en su mayoría no era sacerdotal, sino laical, del contacto con el santuario. Los sacerdotes, y en menor grado también los levitas, servían a la comunidad asumiendo ellos mismos el peligro, un peligro del cual esperaban salir ilesos, porque Dios los auxiliaba para desempeñar tal función. Emolumentos de los sacerdotes. En Números capítulo 18, versículos 1 a 2, Dios menciona los emolumentos de los sacerdotes. Inicia esta narración con el mandato de Dios a Aarón, donde le confía la guardia de sus ofrendas y de todo lo consagrado. Les correspondían ciertas porciones de las víctimas, las oblaciones, los sacrificios y las primicias de los frutos como pago a su ministerio. Así, los sacerdotes vivían del santuario. También les pertenecían los primogénitos de los animales y el precio del rescate de los hijos primogénitos. Con esto podían sustentarse honradamente y dedicarse libremente al servicio de Dios. En Números capítulo 18, versículo 20, Dios le dice a Aarón: Tú no tendrás herencia en la tierra de ellos, ni porción para ti en medio de ellos. Yo soy tu porción y tu herencia en medio de los hijos de Israel. Precisamente de aquí proviene el nombre de clero, pues así se traduce en griego la palabra porción. No hay otro nombre que exprese mejor la condición del sacerdote, su íntima relación con Dios y su necesario desprendimiento de los bienes materiales. Dios lo dispuso así para que los sacerdotes atendieran únicamente al servicio de Dios, quien, habiéndoles provisto de todo lo necesario para la vida, debía ser su única riqueza y su único premio. Por eso, el sacerdote avaro peca más gravemente que el laico, puesto que su profesión es ocuparse de Dios y esperar de Él, y del cumplimiento de su promesa. Yo soy tu porción. Eclesiástico capítulo 45, versículo 27. El diezmo para los levitas. En Números capítulo 18, versículos 21 a 32, Dios da a los levitas su paga por medio del diezmo. He aquí que yo doy por herencia a los hijos de Leví todo el diezmo de Israel en recompensa de los trabajos que hacen en el servicio del tabernáculo de la reunión. A los levitas les correspondían los diezmos de los frutos, con tal que entregasen el diezmo de estos diezmos al santuario, es decir, a los sacerdotes en general. El levita llevaba una vida humilde, pues a veces se le menciona junto con el pobre, probablemente porque no se cumplía la ley de los diezmos que debían ofrecer los demás. La vaca roja. Esta es otra de las disposiciones que dio Yahvé, diciendo: Di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja que no tenga defecto ni tacha, y que no haya llevado el yugo. Se la daréis al sacerdote Eleazar, el cual la sacará fuera del campamento y será degollada ante sus ojos. Eleazar tomará la sangre de ella con su dedo y hará con la sangre 7 aspersiones hacia el frente del tabernáculo de la reunión. Números capítulo 19, versículo 1. El término hebreo indica que se refiere a una vaca, pero, como se señala que nunca haya llevado yugo, es probable que se tratara de una ternera o vaquilla. El color rojo probablemente simbolice la sangre, aunque algunos afirman que este color simboliza el pecado. Por esta razón, no podía ser inmolada en la proximidad del tabernáculo, sede de la santidad y de la vida. El rito de la vaca roja es uno de los más misteriosos del ceremonial levítico. Se trata de la impureza por excelencia, el salario del pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23, y, a la vez, su consecuencia. El rito simboliza, en primer lugar, la purificación del alma después del pecado. Con su sangre, el sacerdote hacía aspersiones similares a las que se realizaban por el pecado del sumo sacerdote y de todo el pueblo. Levítico capítulo 4, versículos 16 a 17. Pero lo hacía desde lejos, pues esta víctima, cuya ceniza purifica, contenía en sí misma una impureza contagiosa. Los santos padres ven en el rito de la vaca roja una figura del sacrificio de Cristo, quien murió fuera de la ciudad. Hebreos capítulo 13, versículos 11 a 13. En la carta a los Hebreos, San Pablo se refiere a este misterio en su capítulo 9, versículos 13 a 15, diciendo:
si la sangre de muchos cabríos y de toros, y la ceniza de la vaca, santifican con su aspersión a los inmundos y los purifican en la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se eligió a Eleazar, hijo de Aarón, para realizar este rito, probablemente porque, siendo sacerdote, podía llevarlo a cabo sin que el sumo sacerdote corriera el riesgo de contraer impurezas que le impidiesen ejercer sus funciones. Con esto parece preludiarse la institución del sacerdo secundus, o sustituto del sumo sacerdote. 2 Reyes capítulo 23, versículo 4 y 25, versículo 18. El agua lustral. Se tomará para el impuro ceniza de la víctima en sacrificio por el pecado y se verterá agua viva de la vasija. Un hombre puro tomará el hisopo, lo mojará en agua y rociará la tienda y todos los objetos y personas que haya en ella, igualmente, al que tocó un muerto o una sepultura. El impuro lavará sus vestidos, pero el que no se purificó, ese será exterminado de la asamblea, pues ha manchado el santuario de Yahvé. Las aguas lustrales no han corrido sobre él, es un impuro. Números capítulo 19, versículos 17 a 21. Los santos padres ven en el agua purificadora una imagen del bautismo, que recibe su virtud santificadora del sacrificio de Cristo. Muerte de María. Toda la comunidad de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, el mes primero, y se quedó allí todo el pueblo en Cades. Allí murió María y ahí la enterraron. Números capítulo 20, versículo 1. María, en hebreo Miriam, fue profetisa y hermana de Moisés y Aarón. En Números capítulo 26, versículo 59, leemos que sus padres eran Jocabed y Amram. Allí se menciona a los 3 hermanos, sus hijos. Por lo tanto, María fue quien salvó a Moisés de las aguas. Estuvo estrechamente unida con el sumo sacerdote Aarón como hermana suya y coadjutora de Moisés en la gran obra de la independencia de su pueblo. Profetizó y entonó su magnífico himno triunfal, Éxodo capítulo 15, celebrando el fin de la esclavitud y anunciando las futuras misericordias del Señor. En este himno triunfal, la Iglesia ve una figura del canto de júbilo por la redención. El desierto de Sin, en hebreo Tzin, se extendía desde Cades hasta la frontera meridional de Palestina. Se trata de otro desierto mencionado con el mismo nombre en Números capítulo 16, versículo 1. El primer mes probablemente se refiere al año tercero de la salida de Egipto, Números capítulo 11, versículo 1. Cades se encuentra a 11 jornadas del camino del Horeb o monte Sinaí, Deuteronomio capítulo 1, versículo 2, hacia el norte, cerca de la frontera meridional de Edom, Números capítulo 20, versículo 16. Recientemente, fue identificado en Ain Cades, a 80 kilómetros al sur de Bersabea. Al parecer, los israelitas estuvieron estacionados aquí durante 37 o 38 años, conforme a Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. El tiempo que duraron nuestras marchas desde Cades Barnea hasta el torrente Sored fue de 38 años, hasta que hubo desaparecido toda la generación de hombres de guerra de en medio del campamento. Como el Señor lo había jurado. Las aguas de Meribá. En Números capítulo 20, versículos 2 a 11, podemos leer el relato de la queja del pueblo por falta de agua, que reflejaba su falta de fe no solo en Moisés y Aarón, sino sobre todo en Yahvé. No había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moisés y contra Aarón. El pueblo protestó contra Moisés, diciéndole, ojalá hubiéramos perecido igual que perecieron nuestros hermanos de parte de Yahvé. ¿Por qué habéis traído la asamblea de Yahvé a este desierto para que muramos en él, nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para traernos a este lugar pésimo, un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni granados, y donde no hay agua ni para beber? En Éxodo capítulo 17, versículo 7, se narra un hecho similar, en el que Dios, por medio de Moisés, hizo brotar agua de una piedra para calmar la sed del pueblo.
Pero este segundo hecho quedó aún más grabado en la memoria del pueblo hebreo por la variedad de sus circunstancias y consecuencias. Ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos. Esta ingratitud general no abarcaba a todo el pueblo, pero una buena parte de ellos compartía esa actitud, que expresaba no solo falta de fe y confianza en Dios, sino también la postura de quien no quiere creer a pesar de los prodigios realizados ante sus propios ojos. Cuando perecieron nuestros hermanos, se refiere a los hechos narrados en Números capítulo 11, versículo 33. Aún tenían la carne entre sus dientes, antes de que hubiese podido acabar de comerla, cuando se encendió contra el pueblo el furor del Señor e hirió al pueblo con una gran mortandad. Y en Números capítulo 16, versículos 31 a 35. Apenas acabó de decir estas palabras, rompióse el suelo debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, sus casas y todas sus pertenencias. Cubiertos de tierra, bajaron vivos al infierno y perecieron de en medio del pueblo. Al punto, todo Israel, que estaba alrededor, a los alaridos de los que perecían, echó a huir, diciendo, no sea que nos trague también a nosotros la tierra. También los 250 hombres que habían ofrecido el incienso fueron abrasados por un fuego del Señor. Castigo a Moisés y a Aarón. Dios ordenó a Moisés que sacara agua de la roca para dar de beber al pueblo. Moisés la golpeó 2 veces con su vara. Esta falta de Moisés y Aarón sigue siendo un misterio. Existen, entre otras, 3 teorías sobre su significado. La mayoría de los exégetas atribuyen la culpa a la falta de plena fe en la bondad de Dios. Si es así, entonces Aarón, pero sobre todo Moisés, sentían que Dios, en vista de las constantes murmuraciones del pueblo, les negaría el agua, lo cual habría significado la muerte de todos y la anulación de la promesa divina de introducirlos en la tierra de promisión. De este modo, la santidad y fidelidad de Dios quedarían disminuidas ante los ojos de un pueblo tan voluble como el hebreo. Otra teoría afirma que Dios había mandado a Moisés que hablara a la roca, pero él no lo hizo, sino que la golpeó con su vara, y la golpeó 2 veces. Esto indicaría que Moisés no confiaba en que Dios, a través de él, pudiera hacer el milagro solo con su palabra. Esta teoría se basa en Números capítulo 20, versículo 8. Tomad el cayado y reunid a la muchedumbre, tú y Aarón, tu hermano, y en su presencia hablad a la roca, y ésta dará sus aguas. La otra teoría se basa en el Salmo 106, versículos 32 a 33. Le irritaron también a propósito de las aguas de Meribá, y le sobrevino mal a Moisés por culpa de ellos, porque exacerbaron su espíritu y habló temerariamente con sus labios. ¿Y cuáles fueron esas palabras injuriosas de Moisés según esta teoría? La respuesta la encontramos en Números capítulo 20, versículo 10. Juntando Moisés y Aarón a la muchedumbre delante de la roca, les dijeron, escuchad, rebeldes. ¿Podemos nosotros hacer brotar agua de esta roca? Si esta última teoría es correcta, concluye que tal vez estas palabras implican que Moisés y Aarón estaban convencidos de poder sacar agua de la roca sin confiar necesariamente en Dios. O que esta manifestación de ira desviaba la atención del pueblo del acto de misericordia divina que Yahvé realizaba por ellos. Porque habéis desconfiado en mí y no me habéis santificado ante los ojos de Israel, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Números capítulo 20, versículo 12. Solo así podemos explicar el gran castigo contra Moisés y Aarón, un castigo que se cumplió cabalmente, pues ambos murieron antes. Fue Josué quien introdujo al pueblo en la tierra prometida. Ni Moisés, figura de la ley, ni Aarón, sacerdote de la antigua alianza, no solo no introdujeron al pueblo a la tierra prometida, sino que ni siquiera pudieron entrar. Esto estaba destinado para Josué, imagen de Jesucristo, para mostrar que solo Cristo sería el Redentor capaz de llevarnos al cielo. San Jerónimo. San Pablo también hace mención de este suceso. Todos bebieron la misma bebida espiritual, puesto que bebían de una piedra espiritual, y la piedra era Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4.
En varias fuentes bíblicas, encontramos la piedra como figura de Cristo, por ejemplo, Génesis capítulo 28, versículos 11 a 15, Éxodo capítulo 17, versículo 6, Josué capítulo 4. Versículo 20. En el Nuevo Testamento, a Jesús se le llama la piedra angular. Además, en Juan capítulo 7, versículo 37, de los labios de Jesús brotaron las aguas de la vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Edom no permite el paso. Después de su larga permanencia en Cades, los israelitas se prepararon para reanudar la marcha hacia la tierra prometida. Para ello, debían atravesar el territorio de los edomitas, descendientes de Esaú, hermano del patriarca Jacob. Por tanto, los edomitas eran parientes de los israelitas. Génesis capítulo 36, versículos 1 a 43. Yahvé habló a Moisés, indicándole cómo debía proceder con los edomitas. Vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos os temen, pero mucho cuidado, no los ataquéis, pues yo no os daré nada de su país, ni siquiera la medida de la planta del pie, ya que el monte Seir se lo he dado en posesión a Esaú. El alimento se los compraréis por dinero, y por dinero les compraréis hasta el agua que bebáis, pues 40 años ha estado Yahvé contigo y no te ha faltado nada. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Moisés envió mensajeros al rey de Edom, solicitándole que les dejara pasar por su territorio. No pasaremos por los campos sembrados ni por los viñedos, ni beberemos agua de tus pozos. Iremos por el camino real y no nos apartaremos de él hasta que hayamos cruzado tu territorio. Pero Edom le respondió, no pasarás por mi territorio, si lo haces, saldré espada en mano a tu encuentro. Los hijos de Israel replicaron, subiremos por el camino trillado y no beberemos de tus aguas. Yo y mi ganado pagaremos lo que cueste. No habrá ninguna dificultad, solo pasaré a pie. Pero él les dijo, no pasarás. Así, Edom negó a Israel el paso por su territorio, por lo que los israelitas dieron un rodeo. Números capítulo 20, versículos 17 a 20. El camino real era una importante ruta que usaban el rey y su ejército, además de ser la principal vía de comercialización que iba desde el Golfo de Acaba hasta Damasco, por el este del río Jordán y a través de Edom, Moab, Amón, Galaad y Basán. La muerte de Aarón. Todo el contingente israelita, comandado por Moisés y Aarón, dio un rodeo para no atravesar el territorio edomita y acampó posteriormente en la frontera este del país, junto al monte Jor. Allí, Dios se dirigió nuevamente a Moisés, notificándole que Aarón moriría pronto y, por tanto, no entraría a la tierra de promisión debido a su incredulidad en las aguas de Meribá. Le ordenó que, junto con Aarón, subiera también Eleazar, hijo de éste, al monte Jor, y que lo despojara de sus vestiduras sacerdotales para vestírselas a Eleazar. Será recogido y morirá allí. Números capítulo 20, versículo 26. Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras, como se lo ordenó Yahvé, y se las vistió a Eleazar. Aarón murió como fue anunciado. Murió allí mismo, a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el primer día del mes quinto. Tenía Aarón 123 años cuando murió en el monte Jor. Números capítulo 33, versículo 39. Bajaron Moisés y Eleazar con la pena de haber perdido uno a su hermano y el otro a su padre. Al enterarse el pueblo de la muerte de Aarón, lo lloró durante todo un mes. Eleazar fue elegido como sumo sacerdote, no solo porque fue hijo legítimo de Aarón, sino también porque era su legítimo sucesor en el sacerdocio, conforme a Éxodo capítulo 28. Harás llegar a ti, de en medio de los hijos de Israel, a tu hermano Aarón, con sus hijos, para que él sea sacerdote mío, Aarón, con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. En Éxodo capítulo 29, versículos 4 a 10, encontramos.
Luego harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la tienda de reunión, donde los lavarás con agua, y ceñirás a Aarón y a sus hijos los cinturones y les sujetarás las tiaras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por ley perpetua. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. En Levítico capítulo 10, versículo 12, Moisés dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar, los hijos que le quedaban. Posteriormente, de Eleazar procederían Sadoc y los sacerdotes del templo, 1 Crónicas capítulo 6, versículo 30. El nombre del sacerdote Aarón es mencionado en más de 300 ocasiones en el Antiguo Testamento. El eclesiástico dedica a Aarón los versículos 2 al 27 del capítulo 45. San Jerónimo anota que ni Moisés, que representa la ley, ni María, que representaba a los profetas, ni Aarón, en quien comenzó el sacerdocio levítico, pudieron introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida. Esta gloria estaba reservada para Josué, imagen de Jesucristo. Toma de Arad. Los israelitas ya no sufrieron más derrotas, sino que marcharon victoriosos en todas sus batallas. Llegó a oídos del rey cananeo de la ciudad de Arad, al sur de Canaán, que los israelitas avanzaban por el camino de Atarim. Salió a combatir contra ellos e hizo algunos prisioneros. Entonces, Israel hizo votos, diciendo a Yahvé: si entregas a este pueblo en mi mano, destruiré completamente sus ciudades y las consagraré al anatema. Números capítulo 21, versículo 2. Oyó Yahvé la voz de Israel y les entregó a aquel cananeo. Los israelitas los consagraron al anatema, a ellos y a sus ciudades. Números capítulo 21, versículo 3. Esto se refiere a una costumbre llamada en hebreo cherem, en griego, anatema, que consistía en consagrar a la divinidad todo aquello que había pertenecido a otros dioses, destruyéndolo completamente. Esto implicaba una conquista con carácter religioso, lo que significaba un gran avance en el desarrollo espiritual del pueblo hebreo. La serpiente de bronce. Para no atravesar Edom, partieron del monte Jor, camino del mar de las cañas, es decir, el golfo de Acaba. En el camino, el pueblo se impacientó contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan ni hay agua. Nos provoca náusea este pan miserable. Números capítulo 21, versículo 5. Este pan miserable se refiere al maná, el pan celestial, el pan divino, el pan de los ángeles. Salmo 78, versículo 25. San Pablo los trata como tentadores de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 9, porque despreciar un don es despreciar al dador. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Números capítulo 21, versículo 6. El término hebreo saraf se traduce como abrasadoras o ardientes, aunque no se conoce con certeza qué especie de serpientes eran. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y Yahvé le dijo: hazte una serpiente y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Números capítulo 21, versículos 7 a 9. El significado simbólico del relato sobre la serpiente de bronce lo declaró el mismo Señor Jesucristo a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3. Versículos 14 a 15. De la misma manera, para escapar de la muerte eterna, basta con mirar con esperanza al Cordero inmolado en la cruz. La serpiente de bronce se conservó en el templo hasta el tiempo del rey Ezequías, quien la hizo pedazos para evitar su culto idolátrico. 2 Reyes capítulo 18, versículo 4. Séptimo grado, Escuela de Pastoral, lección 16, fin.